Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Hoy iniciaremos nuestra primera clase virtual de lenguaje. Jóvenes, nosotros los seres humanos, a través o a lo largo de nuestra vida, vivimos compartiendo ideas, conceptos, interrelacionándonos. ¿Y de qué manera lo hacemos? A través de la comunicación. Entonces, el tema de hoy será la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? ¿O qué es proceso comunicativo? El proceso comunicativo se presenta de infinitas maneras a lo largo de toda nuestra vida. El proceso comunicativo es la forma de entendernos tanto emitiendo como recibiendo mensajes, ya sean estas orales, visuales, escritos, a través de símbolos, gestos, movimientos, etc. Ese es el proceso comunicativo. Ahora bien, para que haya un proceso comunicativo efectivo, nosotros necesitamos algunos factores, algunos aspectos que nos van a ayudar a emitir ese mensaje con toda eficacia, con toda claridad. Esos factores o aspectos que nos referimos conocemos como elementos de la comunicación, ¿no? Los elementos de la comunicación son soportes que nos van a ayudar a construir mensajes para que ese mensaje llegue al receptor. Nos sirven de puentes. Entonces, ¿y cuáles son esos elementos de la comunicación? Seguramente usted ya lo conoce. El primer elemento es el emisor, quien envía el mensaje, quien codifica el mensaje, construye, elabora el mensaje para enviar al receptor. Y el receptor es quien recibe el mensaje, decodifica, interpreta. Ahora bien, hay otro elemento fundamental que es conocido como el soporte físico de la comunicación, el canal. El canal es el puente por donde viaja el mensaje. Otro de los elementos importantes también tenemos el código, conjunto de signos con los que forma el mensaje. Nosotros al elaborar un mensaje utilizamos un conjunto de signos diversos. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando el signo lingüístico, el castellano. Ese es el código. Y este código tiene que ser común al emisor como al receptor, para que haya un entendimiento. Luego tenemos el mensaje, el contenido o lo que quiero decirle al receptor. Hay otro elemento, ¿no? Por ejemplo, el contexto, lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. El lugar, el espacio, el tiempo. En este caso, por ejemplo, yo le estoy comunicando, estoy en mi casa, ese es el lugar. Otro elemento que es referente, que muchas personas confunden con contexto y referente. ¿Y qué es referente? Lo que se evoca en el mensaje. Por ejemplo, si yo digo,
Hoy, hoy la luna está estrellada. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es el referente? ¿A qué me refiero? Estoy diciendo que la luna está estrellada. Ese es el referente. Jóvenes, después de estudiar los elementos de la comunicación, ahora vamos a ver las diferentes funciones que cumple el lenguaje en el proceso comunicativo. Esto también ustedes ya lo conocen. El lenguaje tiene funciones, cumple diferentes funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos función expresiva, emotiva o subjetiva, que está relacionado directamente con el emisor. El proceso comunicativo se produce a partir de los sentimientos, estados de ánimo, actitud del emisor. Entonces, la función expresiva está relacionada directamente con el emisor. Luego tenemos la función apelativa, también conocida como conativa o exhortativa. Esta función está relacionada directamente con el receptor, porque el proceso comunicativo se centra en la atención lingüística del receptor, a través de preguntas, órdenes o acciones directas sobre este. Luego tenemos función representativa, denotativa, o también se le conoce como informativa o referencial. Esta función está relacionada con el referente. ¿Por qué? Porque el proceso comunicativo se centra en el referente, proporcionando o proporcionado por el mensaje. Esta puede ser tanto real como abstracta. Otra función del lenguaje. Tenemos la función fática o de contacto. Esta función también está relacionada con el canal. ¿Por qué? Porque el proceso comunicativo se centra en la verificación de una correcta comunicación. Cuando hablamos de verificación de una correcta comunicación, estamos hablando de la función fática, del contacto, que está relacionado con el canal. Otra de las funciones del lenguaje es la función metalingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionado directamente con el código. El proceso comunicativo se centra con el código. Se utiliza el lenguaje al hablar del propio lenguaje. Por decir, si yo digo el significado de la palabra impoluto es limpio, me estoy refiriendo al código mismo, al lenguaje. Por eso la función metalingüística se relaciona directamente con el código. Y por último, tenemos la función poética o estética. Aquí está la belleza del lenguaje. Y esto está relacionado directamente con el mensaje. La atención se centra en el mensaje y en los recursos estilísticos utilizados para mayor énfasis del mismo. Bueno, jóvenes, espero que haya quedado claro. Recalco, si hubiese alguna duda, estaremos clarificando hoy en la tarde en nuestra videoconferencia. Muchas gracias.